Entonces vamos a iniciar esta sesión. Como reitero, tiene por denominación rendición de cuentas y derechos de los pueblos indígenas para una conducta regional responsable en el marco de este foro, de este 7º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. Tenemos a grandes personalidades que el día de hoy nos acompañan en el panel, muy agradecidos a nombre del Foro Indígena de la Vía Yala y también de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Gracias por asistir. Bueno, vamos a iniciar la sesión de la tarde. Voy a invitar a mi hermano Jesús Amadeo Martínez para que pueda dar sus palabras de apertura del evento. Adelante, Amadeo. Aquí, se viene. Bueno, yo sé de que ya es bastante cansado, somos los últimos del panel, pero bien, un saludo para las hermanas y hermanos que están presentes y a los que están también conectados. Es muy importante que este día en la rendición de cuentas y derechos de los pueblos indígenas para una conducta empresarial nos acompañen, ya que vamos a ver diferentes visiones que nos puedan llevar a tener una visión de cómo los pueblos indígenas estamos tratando de tener un diálogo de buena fe, de tener espacios que nos permitan poder ir construyendo conjuntamente con las empresas y no estar en confrontación en los territorios. Creo que en este panel tenemos a nuestro hermano relator de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que está haciendo también un estudio sobre la misma situación que estamos viviendo los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica, sobre esas agresiones y de buenas prácticas también, porque podrían haber algunas buenas prácticas que yo estuve buscando alguna buena práctica, no encontré. Tal vez algunos de ustedes pueden tener alguna buena práctica que nos lleve a tener ese diálogo, pues porque yo creo de que de eso se trata, ¿verdad? Estos 2 días estamos buscando un diálogo, como les decía, que nos permita un acercamiento entre los gobiernos, las empresas, los pueblos indígenas y las comunidades que estamos en el territorio y que estamos siendo afectadas, ¿verdad?, de forma directa por las industrias extractivas, ¿verdad?, que eso nos está llevando a una pérdida también paulatina de la identidad cultural, porque a veces solo se ven los impactos sociales, pero no se ve el impacto sociocultural que provocan las industrias cuando nos desplazan, cuando hacen sin consulta proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos un principio muy importante que es el consentimiento libre, previo informado, que muy raras veces lo toman en cuenta los gobiernos y las empresas para poder hacer más bien sus proyectos, ¿verdad?, que provocan, como les digo, y a veces hasta muertes. Así es que un saludo de parte del Foro Indígena Vía Yala, de sus 6 organizaciones que la componemos a nivel de Latinoamérica. Gracias por estar aquí con nosotros, hermanas y hermanos. Gracias, Jesús Amadeo. Bueno, antes de que inicien su participación los panelistas, para motivar un poco su participación y poner en contexto sus intervenciones, quisiéramos lanzarles algunas preguntas. Quisiéramos saber, por ejemplo, qué iniciativas se están construyendo desde los pueblos indígenas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas empresariales. La segunda sería, ¿cuáles son los principales problemas y limitaciones en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas desde el sector empresarial? ¿Cómo se viene implementando el consentimiento previo, libre e informado en las políticas y prácticas empresariales? ¿Cuál es la situación de la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas en el contexto de prácticas empresariales de transparencia?
¿De qué manera contribuye la transparencia desde las empresas a construir el consentimiento previo desde los pueblos indígenas? ¿Qué iniciativas están trabajando los pueblos indígenas para fortalecer el consentimiento previo, libre e informado en contextos de iniciativas empresariales y que vienen haciendo las empresas para incorporar en el CPLI y sus políticas? Entonces voy a permitirme presentar a nuestro hermano indígena José Francisco Cali. Él es relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Francisco Cali es indígena maya cachiquel de Guatemala y desde el 1 de mayo del 2020 es relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Fue presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tienes 5 minutos, Francisco, para que puedas participar. Adelante. Bueno, 5 minutos para contestar las preguntas que hiciste. No, puedes tomar opcionalmente, Francisco. No es una camisa de fuerza las preguntas, sino que son motivadoras para inspirarte tu participación. Bueno, no solo nos dejaron en el último panel para que estuviéramos solos de que somos de siempre, sino que 5 minutos para contestar todas estas preguntas, yo creo que es un reto inhumano. De todas formas, creo que es necesario saludar a los organizadores de este evento. Y como dijeron, no es una forma de broma. Hubiera sido perfecto que aquí estuvieran los empresarios para que pudiese ser realmente ese diálogo entre pueblos indígenas y empresa privada. Porque hoy escuchaba de que se habla mucho de desconfianza pero no hablaron cómo se resuelve la desconfianza que se tiene. Esencialmente yo soy del criterio de que la confianza debe de empezar a partir de que los jueces, los juzgados, el sistema de justicia sea imparcial y sea no corrupto, como se puede ver en la mayoría de los estados de nuestro continente. Y yo creo que ese sería uno de los primeros elementos que se debe de tomar en cuenta para empezar a crear esa confianza que los pueblos indígenas naturalmente tienen por la histórica, podríamos decir, actitud en aplicación de la justicia en contra de los pueblos indígenas. Ya que cuando es en contra de los pueblos indígenas, la justicia se acelera. Pero cuando es a favor de los pueblos indígenas, perdone, hermana tortuga, pero camina como la tortuga. Y lo podemos ver en cualquier país de nuestro continente. Entonces yo creo que ese es un primer paso para crear confianza entre el sector privado y los pueblos indígenas. Quería empezar de una mejor forma, pero es que escuché las presentaciones anteriores y no dieron ninguna solución. Solo dijeron de que había desconfianza, pero no cómo se puede resolver la desconfianza. Muy bien, el tiempo es limitado, estimado hermano, y yo creo que es necesario que los mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado, como los puntos nacionales de contacto y las instituciones nacionales de derechos humanos, apliquen las normas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas gozan de un estatus sui generis, no voy a hablar de todo lo demás, y que está plasmado en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Y una de ellas es la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que en este momento es también universal. Todos los estados están a favor y no hay ningún estado que esté en contra. Los 4 estados que votaron en contra han hecho aclaraciones de que ahora apoyan la declaración. Por lo cual es una declaración universal de derechos de los pueblos indígenas, que debe de tomarse en cuenta y tiene que tomarse en cuenta también de que son normas mínimas. No es lo máximo, son normas mínimas que se deben de tomar en cuenta. El recurso a estos mecanismos extrajudiciales de reclamación no debe de convertirse nunca en una reducción de estándar mínimo. En ese sentido, la adopción de la guía de la OCDE para puntos nacionales de contacto sobre los derechos de los pueblos indígenas me parece un paso importante en esta dirección, pero también es esencial que estos mecanismos cuenten con personal formado en la materia, preferiblemente personas indígenas. Otro problema es la accesibilidad, como establece el principio rector 31 sobre derechos humanos y empresas.
Los pueblos indígenas a menudo suelen desconocer esos instrumentos. Además, no siempre estos instrumentos son culturalmente adecuados y toman en cuenta la forma en que los pueblos indígenas toman sus decisiones y sus formas de representación y participación. Además, no hay que olvidar que puede haber una fuerte desconfianza, que era lo que les decía anteriormente, de los pueblos indígenas a la hora de utilizar estos mecanismos extrajudiciales de reclamación. Esta desconfianza suele ser producto de las dificultades que tienen los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos frente al sector privado en los tribunales ordinarios. No voy a hablar sobre el informe de 2019, ustedes lo pueden bajar en la página electrónica, ahí se habla específicamente sobre la forma de cómo existe una gran distancia entre la aplicación de la justicia hacia los pueblos indígenas. También puede haber una fuerte desconfianza hacia el sector privado debido a una historia repetida de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que esta relatoría ha documentado a lo largo de los años. Así que creo que un primer paso es superar esta desconfianza, garantizando que estos mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado sean autónomos e imparciales. Me gustaría concluir con algunas buenas prácticas, porque soy consciente de que en algunos países de América Latina, las instituciones nacionales de derechos humanos han funcionado como aliados claves para detener proyectos especialmente perjudiciales y para emprender procesos de remediación que no habría podido emprender sin ese apoyo. En varios estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, al ser entidades públicas autónomas, han aceptado, investigado y atendido denuncias de violación de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de operaciones empresariales. Aunque estamos ante una buena práctica, lamentablemente las decisiones tomadas por estos mecanismos extrajudiciales no son implementadas y adoptadas. Así que el gran desafío hasta la fecha parece ser la capacidad de estos mecanismos para imponer el cumplimiento de sus decisiones y ofrecer medidas eficaces y adecuadas a la reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy agradecido. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra al señor Carlos Arias Lazarte. Él es juez supremo de la Corte Suprema de la República del Perú. Carlos Arias Lazarte es doctor en Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, del Perú. Actualmente es juez supremo de la Corte Suprema de la República del Perú y es presidente de la Academia de la Magistratura y la Comisión Nacional de Atención al Usuario. Es un honor tenerlo en este panel. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Me siento realmente complacido de compartir este panel con representantes enormes de comunidades indígenas y con un público como ustedes, un público selecto. Agradezco a Naciones Unidas por llevar adelante estos eventos y haberme invitado en esta oportunidad para compartir con ustedes unas breves reflexiones. Y vean, mi primera reflexión tiene que ver con el principio rector segundo. Dice que la empresa debe respetar como primer deber, respetar los derechos. Si yo debo respetar, por lo menos debo escuchar. Todos esos asientos deberían estar llenos de empresarios, escuchándonos. No a mí, sino a los representantes de las comunidades indígenas. Y creo que haríamos bien en luego decir, hemos empezado el cambio, ¿no? Me parece que sería un buen paso que muestre una actitud proactiva en ese sentido. Pero igual decirles a los empresarios, ¿no? En el panel anterior, y con esto sí quisiera parafrasear las palabras de el señor Echavarría, si mal no recuerdo, él hablaba de que el capitalismo hoy debe de tener otro adjetivo, y es un capitalismo consciente, ¿no? Bueno, yo quiero ser, parafraseando ello, parte de un panel consciente. Sabemos que estamos muy tarde, muy demorados, pero haremos lo posible para ser breves. Y por último, decirle también a los empresarios, vean, una idea importante.
Señalaba una de las panelistas del grupo anterior, decía, la tendencia hoy en el mundo es la conducta empresarial responsable frente a los derechos humanos. Y creo que es así. Y decía que el mercado los seleccionará. Pero para que el mercado los seleccione, ya no vamos a tener que ver como consumidores en una lata de un producto, en una galleta, en un producto cualquiera, ya no vamos a tener que ver, este producto tiene tales propiedades, tiene que estar esa información. Lo que debemos de ver es, mis productos respetan derechos humanos. Si así va el producto, miren, ¿en quién confiamos como consumidor? Yo no confío en el producto, yo confío en quien lo hace. Confiamos entre seres humanos. Y si esa es la lógica que trasunta un quehacer, un comportamiento empresarial, solucionado. Entonces, me parece que hay todavía espacios para conversar. Y claro, empresarios, Estado, comunidades indígenas, necesitamos no solo conversar, me pareciera, de pronto lo estoy viendo un tema muy aislado, pero necesitan hacer catarsis así, sentarse a decir la verdad de cada uno y entonces empieza a aflorar las cosas, como cuando cada uno de nosotros nos exigen rendición de cuentas en algún momento en la vida, ¿no? Uno llega a la casa y rendición de cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Todos hacemos rendición de cuentas en algún momento en nuestras vidas y de la misma manera debemos hacer este tipo de rendición de cuentas. Muy bien, sobre el tema que responde a alguna de las preguntas, por lo menos, en una de estas preguntas decían lo siguiente: ¿cuáles son los problemas que generan para una rendición de cuentas debida en la actividad empresarial? ¿O qué problemas se pueden identificar? Vean, yo identifico un principal problema que debemos de ir afrontándolo, que es el tema de la corrupción. La corrupción es un mal perverso que lamentablemente ha afectado cualquier modelo de gestión de rendición de cuentas, cualquiera, el que nos pongamos a ver. Fíjense ustedes, se le exige al empresario rendir cuentas, pero quien le exige también tiene que rendir cuentas. Y resulta que la corrupción está entre quien debe rendir y también en quien debe exigir. Y allí un llamado también a las comunidades indígenas, porque sus representantes, algunos, quiero decir, algunos, como sucede en todo sitio, ¿no? Pero algunos de sus representantes, con todo el derecho puesto en la Carta de Declaración de Derechos de las Comunidades Indígenas, han llegado a ocupar cargos de poder en sus localidades, en las regiones, en los municipios. ¿Y qué ha ocurrido? También han formado parte de modelos de corrupción. Esa es la realidad. Entonces el llamado no es solo a unos, sino a los otros, y poder todos hacer realmente un acto, como decían, de conciencia y empezar a trabajar en consecuencia. La rendición de cuentas, vea cómo lo aprecio, cómo lo veo desde mi perspectiva. La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos debe ser entendido como un instrumento que provee el Estado social de derecho a la sociedad para prevenir violaciones, conflictos, violencia y consolidar modelos de paz. Fíjense, la rendición de cuentas es un instrumento pacificador. En toda rendición de cuentas, cuando uno lo ha rendido, tengan ustedes la seguridad, si lo rindieron bien, pacificaron el momento. Es un instrumento de paz y eso es importante tenerlo presente. No es que aquí las empresas tengan que, como señalaba un panelista anterior, las empresas tengan temor de rendir cuentas o las autoridades que lo exigen, etc. No, se previenen violaciones en la medida en que, abriendo la información, siendo transparentes, puedo
cuando pregunto, ¿qué quieres hacer en mi territorio? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo piensas hacer? ¿No? Voy empezando a saber cuáles podrían ser las consecuencias del comportamiento empresarial en mi territorio. Y entonces, a ver, empecemos a sincerar las cosas. Prevengo situaciones de violaciones que pudieran presentarse. También prevengo, vean, violencia. En tanto existan mecanismos institucionales que permitan solucionar los problemas, la violencia estará prevenida. Eso es Estado social de derecho. Mientras tengamos un acceso a la justicia, pero un acceso obviamente rápido, porque los temas estos no pueden esperar. Y entonces, como les decía yo, la paz, para que sea duradera y llegue con motivo de estas relaciones pueblos indígenas, empresa y Estado, la paz para que sea duradera debe darse, debe lograrse dentro del derecho y no fuera de él. Esa debe de ser el mensaje. Vean, y cuando las comunidades indígenas dicen que no, es no. Y cuando dicen que sí, es sí. Y fíjense una cosa, qué importante el dato que yo les puedo dar. No voy a mencionarlos cada uno de ellos, pero cuando las comunidades campesinas o nativas dijeron que sí, se legitimaron, por lo menos así aparece en la página oficial de la Cámara de Comercios de Lima, en el Perú, 1.400 millones de dólares legitimados con el sí de comunidades campesinas y nativas. ¿Acaso eso no es valioso? Por supuesto que es valioso. Y cuando dicen que no, no hay que tampoco pensar que lo hacen por la nada. Es que ese no tiene un sentido. Y solo con esto ya termino, porque creo que ya estoy demasiado demorado. Pero les pongo un ejemplo, y el ejemplo mejor es el caso Tambo Grande en el Perú. Fíjense, este caso ocurrió entre los años 1998 y el 2003. La población de Tambo Grande, un pequeño distrito ubicado en el departamento de Piura, en el norte del Perú, mantuvo un severo conflicto con Manhattan Minerals Corporation de Canadá, buscando impedir el ingreso de la minería y evitar así lo que consideran una segura destrucción de los recursos naturales locales, el desplazamiento de la agricultura, allí siembran mucho limón, y la destrucción del frágil ecosistema del bosque seco de algarrobos. El tema alcanzó resonancia internacional porque, claro, la minería quería estar allí, hizo lo posible por estar allí, y vean, se produce en junio del 2002 una consulta vecinal. El alcalde del lugar hace una convocatoria para que todos los ciudadanos, pesqueros, artesanales, porque la minería iba a explorar en área marítima. Lo cierto es que en voto libre y secreto, todos van y mayoritariamente votaron por el no. Cualquier esfuerzo empresarial tiene que respetar el no. Y se respetó el no. Y entonces, uno debe de pensar, vean, que el uso de estas formas democráticas y no violentas, la presencia de procesos participativos al interior del conflicto y la incidencia política hacia el Estado y la empresa, hicieron de Tambo Grande un caso especialmente valioso para analizar el tema de la gobernanza ambiental descentralizada en lo que se refiere al acceso a la minería y a los recursos naturales locales. Precisamente, vean, la conflictividad actual en muchos proyectos obedece a que los procesos públicos de tomas de decisiones siguen siendo pocos claros y no participativos, lo que obstaculiza, y será siempre así si continúa, la capacidad de las personas de reclamar y lograr la rendición de cuentas. Discúlpenme que me haya pasado unos segundos, unos minutos, pero gracias por escucharme. Muchas gracias a usted. Ha sido muy importante sus apreciaciones sobre el tema de corrupción. Bueno, a continuación vamos a tener la participación de Diego Saavedra Celestino.
Él viene de Derecho Ambiental de una institución aliada de los pueblos indígenas, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Diego Saavedra Celestino es especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en la gestión de proyectos, investigación, trabajo con organizaciones. Adelante, Diego. Gracias, Benito, gracias a todos los hermanos, hermanas. Buenas tardes, casi noches ya a todos y todas, gracias por acompañarnos. A ver, para aprovechar rápido el tiempo, ¿no? Lo que nos convoca es pensar el rol también y los desafíos que existen en esta relación entre empresas y pueblos indígenas en una gran discusión que es la implementación, respeto, ejercicio de los derechos colectivos, ¿no es cierto? Y definitivamente esta discusión se enmarca en una mucha más grande, que es la discusión sobre el desarrollo, el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y allí quería plantear 3 cuestiones iniciales para enmarcar un poco la reflexión que quiero compartir, ¿no? Y una es que parece que hace bastante tiempo estamos viviendo épocas de transición, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos ya discutiendo cada vez más el tema de transición energética, de transición también en las visiones de mercado, de gestión de recursos, etcétera. Y esto acelerado probablemente por nuestras propias formas de gestión de la vida, ¿no? De sobreexplotación, de valorización de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Otro escenario en el que creo puede pautear un poco la reflexión tiene que ver con algo que escuché en estas sesiones de los foros, ¿no? Y era tratar de dejar claro que los pueblos indígenas, los pueblos nativos no son sujetos anti ni desarrollo ni anti nada, ¿no? Sino que plantean una forma diferente de entender el futuro, la vida, la construcción de las relaciones sociales. Y la última es que también desde los pueblos indígenas se está planteando cada vez con más fuerza, y las evidencias de la pandemia, del cambio climático lo hacen mucho más claro, y es que las iniciativas organizativas ya no son solo de representación para mejorar, para acceder a servicios, para acceder a educación, sino son para en realidad mantener la vida, ¿no? Y las diferentes formas de vida, es más. Entonces, hay un desafío muy grande sobre el que este foro nos convoca a discutir de manera específica cuáles son estos desafíos para la vida y para nuestras sociedades en el marco de esta discusión sobre empresas y derechos humanos, y cuál es el rol de los pueblos indígenas allí. Y de hecho, cuando conversábamos con la CAOI, con la FIAI sobre la oportunidad de tener este espacio, planteamos 2 temas de manera más específica, ¿no? En este gran debate sobre la vida, sobre el futuro. Y era uno, el consentimiento y la consulta previa, libre e informada, y el derecho al acceso a la información pública y la transparencia. Y sobre el primero, algo que también me quedó bastante claro desde el caucus indígena del día de ayer y de muchos otros procesos de las organizaciones en la región y en el continente, es que cuando se habla ahora de consulta previa, está sobre la mesa también la necesidad o la apuesta de volver al origen, ¿no? Y cuando los pueblos señalan que hay que volver al origen, lo que yo he entendido de ese diálogo es volver más bien a la noción de autonomía, ¿no? A la noción, a la naturaleza propia de los pueblos, de una gestión armónica del territorio, de una gestión dialógica con los diferentes o con el entorno, ¿no? En ese marco, ese volver al origen exige también pensar la necesidad de reconocer los territorios ancestrales, los territorios integrales de los pueblos, y poder ejercer desde allí mecanismos de participación y de consulta de manera más plena y efectiva, ¿no? Otro elemento vinculado a quizás una de las preguntas sobre cuál es la situación del consentimiento previo, libre e informado vinculado a las empresas es que tenemos incluso instituciones financieras internacionales que están discursivamente al menos yendo más allá de lo que los propios estados, ¿no? Hay algunas que incluso han incorporado en sus propios estándares y salvaguardas el reconocimiento de protocolos autónomos de consulta previa o de mecanismos propios de consulta desde los pueblos indígenas. Ahora, esto evidentemente plantea una discusión sobre si se implementan o no adecuadamente, pero pone sobre la mesa la necesidad de mirar la consulta y el consentimiento desde los lentes de la libre determinación, ¿no? Desde el ejercicio propio de los pueblos, desde el derecho propio, como lo mencionan bastante aquí en Colombia también. Una tercera cuestión es que hay que reforzar
más allá de las innovaciones y las propuestas que legítimamente y de manera muy potente vienen construyendo los pueblos indígenas, es no olvidar la responsabilidad que tienen los estados de implementar procesos de consulta previa y en el marco de ellos de exigir también, como señalaban anteriormente, a las empresas y al actor privado de cumplir con los estándares internacionales, con los marcos jurídicos que permiten o permitirían entender ya no solo la consulta como un mecanismo informativo, como es básicamente lo que se ha estado implementando en los últimos años, sino como un mecanismo de diálogo pensando justamente en estas nuevas visiones de desarrollo, de futuro, de convivencia en las sociedades y de vida. Y finalmente, para ir terminando, la segunda cuestión sobre transparencia y acceso a la información pública también presenta varios desafíos, pero creo que es necesario también poner sobre la mesa la discusión sobre cuál es el rol de las empresas y de los pueblos indígenas en esta mirada a veces unidimensional del desarrollo y del progreso, ¿no? Y cómo es necesario mecanismos, he escuchado esta palabra bastante en este foro, diálogo. ¿Cuáles son estas formas de dialogar entre diferentes actores? Y una, efectivamente, me parece que es la transparencia, ¿no? Y no solo la transparencia tal cual se hegemonizado, que es la transparencia de la plata, ¿no? Es decir, cuánto gastas, cuánto es tu presupuesto, cuánto pagas en regalías en tu país como empresa, sino transparentar otro tipo de información, otro tipo de gastos, ¿no? Los gastos ambientales, los gastos sociales, los gastos de reparación, los gastos de remediación y mitigación de impactos que tienen como deber las empresas de cumplir también en nuestros países. Y en ese marco hay iniciativas, para terminar, que están, por ejemplo, desde espacios tripartitos, como la Iniciativa para la Transparencia en Actividades Extractivas, por sus siglas en inglés AITI, como un espacio perfectible, obviamente, ahí podemos todavía seguir construyendo, pero en el cual han ido, por ejemplo, en el caso peruano, participando cada vez más organizaciones indígenas para ejercer veeduría sobre lo que gastan las empresas en sus territorios. Pero además de eso, hay experiencias más territoriales de veeduría sobre, por ejemplo, el gasto de impuestos, que en el Perú se llama canon, ¿no? El impuesto que pagan las empresas a los estados y que se convierten en proyectos de desarrollo. Ahora hay sistemas de veedurías comunitarias para ver si realmente esto suma o no, o va en contra quizás en algunos casos de la mejora de la calidad de vida local. En suma, estamos en un escenario de desafíos muy grandes, de transiciones muy grandes, y que es urgente poner, me parece, no sé si la palabra es nuevas, o reglas complementarias para realmente construir diálogos mucho más paritarios, mucho más dialógicos, valga la redundancia, en donde los pueblos indígenas no sean solo beneficiarios, sino parte de la construcción de una mirada económica diferente, con una participación, si quieres, en beneficios, si quieres, en accionariado, no sé, esa es otra discusión, pero con una participación mucho más equitativa en torno a la discusión sobre el mercado, la economía, el desarrollo y el progreso. Podremos poner otro concepto aquí también, pero en suma una mirada que mantenga la vida sobre el planeta, que mantenga la diversidad como un valor. Ahí hay algunos desafíos que dejo sobre la mesa para seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias, Diego. A continuación tendremos la participación de la mujer indígena. Vamos a invitar a Evelyn Acosta, en su condición de representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, tiene el uso de la palabra. Adelante, Evelyn. No tienes la camisa de fuerza de contestar las preguntas. Tienes la Pero tengo el libertad de espíritu y la expresarte. responsabilidad de hacer conciencia sobre ello. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Benito, por la invitación. Gracias a ustedes por permitirse estar y escucharnos. Como decía Benito, hago parte de una organización en Colombia en que las mujeres hemos apostado a una lucha en el marco del territorio y del agua al norte de Colombia, y que no hemos despalomado, como diría un compañero, frente a esa lucha como mujer, que no es fácil en nuestro territorio, y que en este espacio es importante compartir experiencia. Benito nos hacía unas preguntas que la reflexión es larga, y comparto cosas de los ponentes anteriores. Rendición de cuentas es una
es algo para analizar al interior de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí llamamos nosotros rendición de cuentas, y es una palabra que está ahora queriendo nosotros como analizar al interior de las comunidades, porque nosotros vemos esa rendición de cuentas diferente. Hay que hablar de un diálogo comunitario, un diálogo que implica la participación equitativa de todas y todos en las comunidades, ¿no? Las mujeres tenemos que estar ahí, los jóvenes tenemos que estar allí, frente a lo que está pasando en nuestros territorios. El tema de derechos humanos y empresa también implica hablar de derechos indígenas, ¿no? Hablar de consulta previa implica hablar de derecho fundamental reconocido en Colombia en el caso de los pueblos aquí, ¿no? Y eso implica una responsabilidad también empresarial que no estamos viendo en el territorio. Al menos en la experiencia que tenemos, Benito, en la pregunta que tú hiciste de iniciativa, no la estamos viendo. Hoy en la Guajira colombiana estamos hablando de transición energética con proyectos de energía eólica, pero también tenemos un proyecto de carbón de más de 40 años y uno se hace la pregunta, transición energética en el marco de una lucha histórica que tenemos por el carbón. Bueno, hay que seguir pensando, ¿no? Este espacio de empresa y derechos humanos, yo analizaba todo el día, ¿no? Porque la presidenta del grupo de trabajo decía, este es un espacio donde participamos todos. Antes comparaba con la OIT, que no es tripartito, aquí participa sociedad, empresa, pero yo he estado en los paneles que he podido estar y tratar de entender esa participación. ¿Y dónde estamos los pueblos indígenas allí? ¿Y dónde está la discusión en estos espacios frente a los que se expone allí? Entonces, hoy la excusa es el tiempo, ¿no? Vámonos, y no podemos ni siquiera preguntar en un espacio donde se supone que debemos dialogar y participar, porque es que está en riesgo la historia y la vida de los pueblos indígenas y de la población afro. Hoy está en juego el buen vivir de los pueblos indígenas, pero también del vivir sabroso de la población afro. Entonces, esto implica un diálogo permanente, un análisis, estar allí en ese diálogo, y no lo veo en este foro. No sé si ustedes lo ven, pero yo no. Hemos escuchado más de 13 exponentes en un solo panel y no veo esa participación, ese diálogo. Y creo que este espacio que se creó, un hijo nuevo de Naciones Unidas de Empresa y Derechos Humanos, implica hablar de este diálogo. Hoy el reto mío aquí es posicionar las voces de las mujeres. Yo estoy como Fuerza de Mujeres Wayuu, pero también estoy como parte de una red de mujeres que estamos en la lucha a nivel latinoamericana frente al territorio. Hoy las mujeres tenemos una responsabilidad que a veces no es reconocida ni por nuestros hombres. Hoy las mujeres nos toca hacer hasta incidencia en nuestras mismas organizaciones. Pero ¿quiénes somos las que parimos? ¿Y quiénes son las que aportamos el ombligo que se siembra a la madre tierra para que siga viviendo? Somos nosotras. Entonces ese diálogo también tenemos que estar nosotras. Y también tiene que estar esa nueva generación para poder pensarnos y soñarnos en ese buen vivir, en ese vivir sabroso. Hablar de empresa y derechos humanos no es fácil porque también hay que contextualizarlo. Hoy estamos en Colombia y hablar de eso en Colombia implica hablar del conflicto armado, pero también hablar de conflicto armado de un proceso de paz que involucrar estos temas y luchar políticamente para que en la agenda de los gobernantes esté esa discusión. En La Guajira también hablar de ese proceso tripartito porque está de moda los proyectos. Hoy estamos invitando a esas empresas que están llegando allá, oiga, ustedes no se han sentado con nosotras. Y es importante que ustedes tengan esta mirada. Somos un pueblo de sueños. Ustedes han escuchado por lo menos nuestro sueño frente a lo que va a pasar por el impacto de estos proyectos en el territorio. La academia ha hablado de conocimiento y me llama la atención la academia. La academia tiene una responsabilidad en cada país. Pero en los planes de estudios académicos, yo diría hay que incluir que debe conocer cada estudiante la diversidad de su país. No lo hay. Debe estar en los planes de estudios hablar de derechos humanos, que un ingeniero conozca qué es derechos humanos. Porque ¿quiénes son los que están en las empresas? Pocos son los sociales. Y a veces hay sociales que se les olvida hablar de derechos humanos. Entonces yo diría que es importante, para empezar a hablar de estos temas gruesos, que desde la academia se involucre ese análisis de la diversidad que tenemos en el país, diversidad poblacional y condición de esa población. Muchos estudiantes tienen, en Colombia sobre todo, y me remito a esta experiencia que es la que me toca
no hay memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Muchos estudiantes no conocen la diversidad indígena en Colombia y no saben que el pueblo guayú es diferente al gitano. Y eso es importante, porque en este diálogo tenemos que hablar también de nuestros derechos. Yo tenía muchas cosas por hablar, me llamaba la atención que aquí decía, nosotros hacemos rendición de cuentas todo el tiempo, ¿no? Y no es lo mismo una rendición de cuentas en el pueblo guayú que en otro pueblo peruano. Que le pregunten a los que han tenido ese diálogo de comunicación con nosotras. Y no es porque somos mujeres despalomadas, somos mujeres luchadoras y que nos ha costado hoy estar aquí. Hoy somos mujeres amenazadas, somos mujeres señaladas y somos objetivo militar. Y eso no es fácil, pero si no somos... Yo quería como agradecerles a todas y a todos por permitirnos escucharnos y invito a por favor, porque también somos conscientes que hay que trabajar en red y hay que trabajar como caucus y necesitamos ese gran apoyo de todas y de todos. Gracias. Gracias, Evelyn. Tus emotivas palabras nos emocionan y nos alientan a seguir fortaleciendo la organización. Estamos en Colombia, nos acoge Bogotá y también nos acoge una organización importante de mucha trayectoria, de tradición, de más de 40 años de lucha. Entonces, vamos a solicitar la participación de Gerardo Jumí. Él es consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Gerardo Jumí es indígena del pueblo Embera. Actualmente es consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales, con estudios de maestría en Ciencias Políticas, líder en la promoción y protección de los derechos, además, ex coordinador general de la CAOI. Adelante, Gerardo. Queremos pedirte a ti que, por favor, nos ayudes un poco de repente a dar el mensaje del caucus indígena que hemos tenido el día de ayer. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Benito. No deberíamos hablar en este espacio tan solitario, pero por el aprecio a nuestra misma gente, los pueblos indígenas y todo el esfuerzo que hacen las Naciones Unidas, la academia, las organizaciones del continente, la Via Yala, la CAOI. Vamos a señalar unos 4 elementos muy importantes que hay que tener en cuenta en esta relación de las empresas, los estados y los pueblos indígenas. Quiero compartir unos datos para a partir de ahí poder hacer unos planteamientos. Este año, apenas estamos en julio y hay 376 hechos victimizantes en todo el país. 434.699 compañeros indígenas son afectados por acciones violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Quería también señalar aquí una cifra sujeto a que el pueblo guayú nos lo pueda corroborar o precisarlo. 600 comunidades guayú han sido afectadas por las obras y megaproyectos. 5.000 indígenas, niños guayú, han muerto por desnutrición aguda y crónica, a pesar de que llevan 40 años de explotación de minas de carbón sin ninguna redistribución a este pueblo que es dueño de ese territorio. Se prevé que para el año 2031 habrá 65 parques eólicos y unos 2.600 aerogeneradores, y esto llevaría a que el 98% del territorio y el pueblo guayú va a ser afectado por estas nuevas proyectos energéticos. Bien,
Esta es la situación de Colombia, pero ayer en el caucus indígena enviamos un saludo fraternal a todos los miembros del caucus indígenas como un órgano máximo de deliberación y de construcción de proposiciones para los estados y las empresas. Y por supuesto son mandatos para los mismos pueblos. Es importante entonces compartir la idea de que los pueblos indígenas no somos sujetos cualesquiera, sino sujetos de una categoría importante desde el punto de vista que somos sujetos políticos, somos sujetos jurídicos. Coexistimos con el Estado. Coexistimos con el Estado en condición de pueblos y naciones indígenas. Entonces, en esa relación, el diálogo y la interlocución tiene que ser diferente, casi que de Estado a Estado, pero no lo podemos decir así. Pero dentro del Estado somos sujetos jurídicos, somos naciones y pueblos indígenas. Esa situación es probable que los estados, que las empresas, o inclusive que los mismos dirigentes y pueblos y organizaciones indígenas no compartan, pero justamente se trata de poder plantear algunos elementos que nos permita, digamos, mantener un debate altivo para poder, digamos, relacionarnos con las empresas y los estados. Lo segundo, queremos señalar que ayer se discutía en el caucus indígenas, es importante que las empresas y los estados, sobre todo, consideren y conozcan cuál es el buen vivir, el summa causai, la vida plena de los pueblos indígenas, sus planes de vida. Porque si no se conoce y si no se respeta esas formas de bienestar, entonces los estados y las empresas considerarán que primero son sus proyectos de desarrollo o de explotación, sin considerar qué piensan los pueblos indígenas. Y los estados, el llamado que queremos hacer es que tienen que considerar sobre todo cuál es la forma de buen vivir y de formas de desarrollo propio, alternativo, que plantean los pueblos indígenas, por encima al interés de las empresas y de los mismos estados. Lo tercero, queremos señalar de que es importante pensar que los pueblos indígenas no pueden terminar meramente pagados con la indemnización. Esas indemnizaciones a veces no tienen más valor simbólico que real. Los pueblos indígenas, su relación con las empresas y los estados tiene que ser de una relación de propietarios, dueños del territorio, de empresarios, de socios y accionistas para los pueblos que de manera autónoma y soberana quieran relacionarse de esa manera con las empresas. Y por supuesto, quienes digan bajo la objeción cultural no tienen o no logran el consentimiento para una explotación, pues se tiene que respetar y apoyarse esa decisión. Pero los pueblos indígenas, los estados y las empresas tienen que comprender que los pueblos tienen la libertad, tienen derecho a su libre determinación, a construir sus propias instituciones políticas, jurídicas, a crear sus empresas, a pensar su economía alternativa propia. Pueden construir
una economía que sea redistributiva, que sea solidaria y comunitaria, a partir de los inmensos recursos que poseemos en todo el Abya Yala. El agua, los recursos de la biodiversidad, los bosques, los ríos, inclusive los recursos mineroenergéticos. Lástima que es lo que abunda en nuestros territorios, que generan tanta codicia de los estados y las empresas. Pero hay ahí unas posibilidades que los pueblos, de manera autónoma y soberana, tenemos que empezar a pensar. Y finalmente, llamamos a los estados a que implementen, cumplan el Acuerdo de Escazú. Y quienes no lo han hecho, como el caso de Colombia, a que lo aprueben. El Congreso de la República, que entra recientemente elegido y que se va a posesionar este 20 de julio, pues tienen esa oportunidad para ofrecerle a los colombianos y al mundo de aprobar mediante su trámite legislativo ese Acuerdo de Escazú. Y finalmente, el mensaje a los empresarios es que la prosperidad económica no es solamente para las empresas, tiene que ser para las poblaciones y las regiones, y debe ser también para los pueblos indígenas. Prosperidad económica que no se redistribuya, que no se comparta, es meramente codicia, egoísmo, y desarrollo que no tenga bienestar regional y social no es desarrollo. Entonces, ese es el llamado para los empresarios y les mandamos saludos, ya que aquí no los vemos. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía un poquito más de tiempo. Voy a solicitar encarecidamente a quienes nos acompañan esta tarde en el panel. Muy gentilmente han aceptado nuestra invitación. Entonces, les vamos a ceder un minuto para que ellos nos puedan lanzar algunas reflexiones, algunos desafíos que tenemos los pueblos indígenas en estas discusiones que tenemos en el seno de Naciones Unidas. Adelante, Francisco. Si algo has obviado de repente en tu participación, es tu oportunidad. Bueno, hay mucho que se obvió, hay mucho que decir. Solo quisiera informarles que hace 7 días los flamantes empresarios de Brasil solicitaron que el gobierno se retirara del convenio 169. Entonces, esa es la actitud de los empresarios. Entonces, ¿cómo nos vienen a pedir que tengamos confianza en ellos cuando están haciendo este tipo de acciones en sus países? Entonces, hay muchas cosas que se podrían decir en este momento, pero creo que lo único que se puede en este momento hacer es lo que mi hermano Gerardo hizo el día de hoy, es hacer la invitación realmente a los empresarios de que, así como ellos hablan de tener confianza, que tengan confianza en los pueblos indígenas e inicien ese diálogo con confianza. Y hay otra cuestión también que quisiera decir: somos pueblos indígenas. La declaración se llama Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, ¿sí? No somos comunidades, no somos minorías, somos pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Le toca al señor juez. Bien, por cierto que hay seguro mucho que decir sobre cada uno de los temas que se ha tocado. Solo poder señalar, dado la brevedad del tiempo, solo poder señalar que en nuestros países coexisten, como bien también se ha mencionado, sistemas jurídicos dentro de la unidad y sistemas jurídicos que deben de conversar, que deben de coordinar y que deben de respetarse uno al otro. Uno no es más que el otro, los dos deben de tener su propia consideración. Y dentro de esto, creo que es importante el desarrollar el sistema jurídico propio de las comunidades o de los pueblos indígenas. Creo que en mi país la Constitución señala de comunidades campesinas y nativas.
es el término que usa la norma constitucional. Pero lo importante creo que es que estos órdenes jurídicos deben de tener un mejor nivel de coordinación para que no ocurra situaciones como las que vienen ocurriendo, que hoy día se daba cuenta en un panel anterior, de criminalizar determinados comportamientos cuando lo que se hace es defender derechos. Entonces, el que defiende un derecho no puede ser criminalizado. Por ejemplo, dependiendo de marcos jurídicos que deben de coordinar entre cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Diego. Gracias. A ver, de hecho hay aún en desarrollo, por ejemplo, vinculado a consulta y consentimiento, un debate parecería de dos lados, ¿no? Quienes promueven que todos los estados tengan una ley de consulta específica, un marco normativo, si estricto o bien detallado, y quienes por el otro lado más bien están anti la regulación, ¿no? Y en ambos casos hay pros, hay contras, hay alternativas, hay cosas positivas, cosas negativas. Pero creo que ese debate lo que otra vez nos recuerda es la frase que decían ayer en el caucus, ¿no? Y era volver al origen, es decir, no es solamente el Estado el único que pone las reglas de cómo se implementan los derechos de los pueblos indígenas. Es en diálogo justamente con los pueblos que debe de surgir los mecanismos para el ejercicio pleno y el respeto pleno de estos derechos. Y un ejemplo de volver al origen es la discusión sobre, por ejemplo, los protocolos de consulta previa, no como la única vía para poder implementar el derecho, pero sí como un elemento que discute desde dónde y bajo qué forma se puede implementar la consulta, incluso llegando a superar el debate sobre la forma de la consulta, ¿no? A veces solo nos concentramos en el procedimiento y necesitamos con volver al origen a discutir el fondo de para qué sirve la consulta previa. Y en el caso de la transparencia creo que el desafío es parecido, ¿no? Es superar, y la rendición de cuentas, es superar esta discusión sobre monedas, ¿no? Sobre cantidades, sobre ceros en la cuenta, ¿no? Y más bien recordar el rol que tienen, como decían, las empresas, por ejemplo, de no solo acumular para el beneficio de sus accionistas o de sus funcionarios, sino que juegan un rol en el desarrollo, en la mejora, en teoría, de la calidad de vida de los territorios sobre los cuales trabajan, ¿no? En esa medida, la rendición de cuentas tiene que ampliar su mirada e incluir, como señalaba, la transparencia y el acceso a información a otros tipos de gastos, inversiones locales, sociales, gastos ambientales, de reparación y mitigación. Solo eso para puntualizar. Gracias. Adelante, Evelyn. Bueno, decirle a las empresas que la confianza se gana y ellas tienen una deuda histórica con el pueblo colombiano. Las empresas deben decir la verdad y pedir perdón a las víctimas. Gracias. Adelante, Gerardo. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias a los señores panelistas, muchas gracias a todos los asistentes y también a quienes nos han brindado la logística. Alexia, creo que eres aliada de los pueblos indígenas, te has esforzado tanto para que pueda salir nuestra sesión. Muchas gracias. Muy agradecido. Hasta la próxima.